Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas en Cristo. Nos gozamos en el Señor por esta nueva bendición de estar frente a su santa palabra, que es la que nos nutre, nos bendice, nos alienta y nos fortalece. Tiempo atrás, algunas semanas atrás, ¿cierto?, celebramos lo que en nuestro lenguaje espiritual cristiano, ¿cierto?, es la Semana Santa. Ahora, después de la Semana Santa, ¿cierto?, estamos hablando que se celebró ahí el padecimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, después de la resurrección de Cristo, 40 días después, ¿cierto?, en la Biblia encontramos que el Señor ascendió al cielo. Y precisamente de eso quiero hablar ahora, de la ascensión de Cristo. Y para eso voy a tomar como el pasaje bíblico que nos relata este hecho, que está en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Nos dice de la siguiente manera: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. La ascensión de Cristo, que es algo maravilloso, ¿cierto?, algo glorioso, que viene a ser un paso más dentro de lo que es la gran victoria de Cristo cuando Él vino aquí a la tierra, ¿cierto?, a dar su vida en primer lugar y a resucitar de entre los muertos. Ahora Él asciende al cielo. Esto ocurre después de 40 días de haber resucitado, como lo expresa claramente en el capítulo 1, versículo 3 de este mismo libro. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, ¿cierto?, apareciéndoseles durante 40 días. ¿Cierto?, es lo que nos enseña y nos clarifica que después de 40 días el Señor ascendió al cielo. Y fue alzado, ¿cierto?, estando Él allí con sus discípulos. Se dice que fue en el Monte de los Olivos, cuando Él estaba enseñándoles las últimas enseñanzas, y de pronto comienza a ser elevado, ¿cierto?, en la presencia misma de sus discípulos. Habiendo dicho estas cosas, dice, habiendo dicho estas cosas, ¿qué cosa estaba diciendo el Señor? Él estaba entregando las últimas enseñanzas a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y estas enseñanzas, sin duda que estaban basadas en afirmar la fe de sus discípulos, fortalecer la fe de sus discípulos, que de algún modo, por todo el proceso, ¿cierto?, de lo que fue la crucifixión, había algunos que estaban afectados, como el mismo Pedro, ¿cierto? Pero el Señor ahí trató con ellos y restauró esa parte de su vida. Unió al grupo, lo fortaleció en comunión, en amor, en unidad, en fe. Y además de eso, le entregó claras enseñanzas respecto del propósito de su muerte en la cruz del Calvario, que era necesario que el Cristo padeciese, como le enseña, excepto en la Escritura. Era necesario, era una necesidad no de Cristo, sino de nosotros, del pecador, del hombre, del ser humano que estaba en pecado. Por eso era necesario un sacrificio, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Y gloria a Dios, porque Él fue obediente, como dice la Biblia, hasta la muerte de cruz. Y por ese sacrificio hoy tenemos salvación, tenemos redención, tenemos limpieza de pecado, tenemos justificación por su sangre preciosa. Pero también le habló, y más que nada, ¿cierto?, Él se presentó vivo delante de ellos con muchas pruebas indubitables, de tal manera que ellos fueron testigos oculares de su resurrección. Y para que ellos vean, ¿cierto?, y sean fortalecidos en la fe de que estaban sirviendo a un Cristo vivo, no a un Cristo que quedó en la tumba, sino a uno que se levantó de la tumba y que pudo compartir con ellos. En varias ocasiones se les apareció. Ahora, Él también le enseñó en esta ocasión, ¿cierto?, las últimas que le enseñó fue que ellos no se vayan de ese lugar. Dice, estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, ahí en el versículo 4, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
esta instrucción fue muy clara. Ustedes no se muevan de Jerusalén, porque ya viene la promesa del Padre, que era, ¿cierto?, la venida del Espíritu Santo a la tierra, a la iglesia misma, lo que ocurrió 10 días más tarde en el día de Pentecostés. Además de eso, cuando los discípulos comienzan a preguntar acerca de qué va a pasar, ¿cierto?, si se va a restaurar el reino de Israel, porque ellos pensaban que Jesús iba a ser un rey más terrenal, que iba a tomar, ¿cierto?, el gobierno de este caso de Israel, iba a lo mejor a expulsar a los romanos, se iba a imponer con fuerza. Pensaban algunos todavía eso. Y entonces le hacen una pregunta, le dice, entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sin embargo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Jesús deja en claro que el poder que debe propender la iglesia, que debe procurar el cristiano, el discípulo, el Hijo de Dios, no es el poder terrenal, no es el poder humano, no es el poder político, como muchos hoy en día están empeñados, ¿cierto?, en meterse en todas estas cosas. Quizás a veces exponiendo el evangelio y diciendo nosotros somos evangélicos, estamos aquí para apoyar a este candidato, para tener poder, para, no sé, ¿cierto?, tener un dominio terrenal. Jesús le dice, no, ustedes no se interesen por eso, preocúpense por el otro poder, el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, para que me sean testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. De tal manera que el propósito por el cual la iglesia se iba a instalar en la tierra era de predicar el evangelio. Y el Señor nos ayude y nos dé fuerza siempre para predicar ese evangelio glorioso, que nosotros, ¿cierto?, tenemos que ser los mensajeros del evangelio de Cristo. Amados hermanos, sin duda que estas fueron las palabras que Jesús, ¿cierto?, le da a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y estando ellos allí, se está escuchando al Maestro, comienza de pronto a ser levantado al cielo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué gloriosa experiencia tuvieron los discípulos de ver a su Maestro ascender al cielo! No solamente ellos fueron testigos, como decíamos, ¿cierto?, de su muerte y de su resurrección, sino también fueron testigos oculares de cómo Él se alzó al cielo. Y esto lo relatan los mismos discípulos. Ahora, ¿qué nos enseña este hecho de que Jesús ascendió al cielo? Bueno, nos enseña muchas cosas maravillosas. Una de ellas es que ese es el camino que también la iglesia caminará, o por así decirlo, seguirá cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Así como Él fue alzado al cielo, la iglesia también será alzada al cielo. Y esto es lo que la Biblia llama el arrebatamiento. Ahora, en la palabra de Dios encontramos, ¿cierto?, que hubo hombres como Enoc y Elías que fueron arrebatados, que fueron llevados al cielo. Enoc, dice la Biblia, que caminó Enoc con Dios y lo traspuso Dios, se lo llevó al cielo. Elías también dice que fue arrebatado en un torbellino de fuego al cielo. Ambos fueron llevados al cielo con cuerpo. Ahora, no era un cuerpo glorificado. No sé qué habrá pasado con los cuerpos de ellos. Puede que en ese proceso hayan sido transformados también para vivir una vida quizás, ¿cierto?, permanente en el cielo. Pero lo que pasa con Cristo es que Él resucita con un cuerpo glorificado. Eso es lo que yo quiero enfatizar. El cuerpo de Cristo era un cuerpo que ya no iba a sufrir muerte. Era un cuerpo que no era para que se deteriore, se envejezca, ¿cierto? Es un cuerpo para vivir por la eternidad, un cuerpo glorificado, un cuerpo que es inmortal, de tal manera que Él nunca más volvería a ver la muerte, de tal manera que Él, al resucitar y al ser alzado al cielo, se levanta con un cuerpo glorificado. Así la iglesia también, los cristianos, los creyentes, ascenderán al cielo con un cuerpo glorificado, como lo enseña la palabra de Dios, ¿cierto? Que esto mortal será transformado en inmortal, que esto perecible será transformado en algo inmarcesible, que no tendrá, ¿cierto?, ningún deterioro,
Esto es palabra de Dios. Para el mundo puede ser una locura. Para el hombre racional puede ser algo contradictorio, algo inentendible. Pero la misma palabra de Dios nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque estas se han de discernir espiritualmente. Ahora, Jesús ascendió al cielo, y esto nos indica que también la iglesia ascenderá un día al cielo, cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, venga a buscar a los suyos. La palabra de Dios nos enseña que Cristo dice, y vendré otra vez, allí en Juan capítulo 14, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, ¿por qué dice os tomaré a mí mismo? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces Él va a venir a tomar a su iglesia, a tomar su cuerpo, y se lo lleva a su presencia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. También lo dice que cuando Cristo venga en las nubes, ¿cierto?, enviará a sus ángeles, y sus ángeles tomarán a los escogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra. Esto será muy rápido, es un abrir y cerrar de ojos, será una cosa tremendamente gloriosa, pero también muy sorpresiva, porque no será, ¿cierto?, así como que voy mañana, ¿cierto?, prepárense en 2 días más. No, puede ser ahora mismo, puede ser en cualquier instante, porque esto está, ¿cierto?, solamente en la potestad del Padre. Ahora, el apóstol Pablo nos enseña de este hecho en forma muy clara, ¿cierto?, que esperamos en el Señor un día se manifieste, ¿cierto?, cuando Él venga en su gloria. Lo dice en primera a los Tesalonicenses capítulo 4. Estos versículos están conocidos. 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos. Él tenía la esperanza de que Cristo iba a venir mientras estaba vivo. Como también nosotros esperamos al Señor que venga en este momento. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Quiero resaltar esto, arrebatados juntamente con ellos. De aquí viene el concepto del arrebatamiento, ¿cierto? Que seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Amados hermanos, este es el gozo, esta es la alegría, y nos dice, ¿cierto?, que la iglesia irá también a ese mismo lugar donde Cristo fue. A Él sea toda la gloria y el honor, porque Él todo lo hizo posible por nosotros cuando murió en la cruz del Calvario y cuando resucitó entre los muertos. También aquí aparece una nube, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esta nube que le ocultó a los discípulos, a Cristo, ¿cierto? Cristo iba subiendo al cielo y de pronto una nube lo tapó, ¿cierto? Dejaron de verlo. Y ellos siguen mirando. Una nube. Esta nube puede haber sido una nube natural, o puede haber sido una nube especial que Dios preparó, o puede haber sido, ¿cierto?, una nube de ángeles, no sabemos. Pero es una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, ellos no le vieron más. Sin embargo, sabemos que después de esa nube, Él siguió ascendiendo, probablemente con más fuerza, para llegar al mismo cielo, a la presencia de su Padre. Amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Él fue recibido arriba en gloria. Así lo declara la enseñanza o el relato de Marco. Marco dice, después que el Señor dio instrucciones a la iglesia, dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Cierto? El apóstol Pablo también hace referencia a esto cuando nos indica acerca del ascenso de Cristo. Allí en 1 Timoteo 3, 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, está hablando de Cristo, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. ¿Usted se imagina cómo el Señor fue recibido arriba? ¿Cómo ocurrió eso? En la Biblia no hay un relato que nos indique cómo Él entró al cielo, cómo llegó allá. Pero lo cierto es que nosotros podemos darnos cuenta que por toda la gran victoria que Él logró acá en la tierra, haber derrotado al pecado, haber derrotado al diablo, haber derrotado al mundo, haber derrotado a la carne, haber vencido a la muerte, al llegar al cielo, la puerta del cielo, las puertas del cielo se abren de par en par.
y se produce un clamor, se produce un estruendo de alabanza, de adoración, de exaltación. Yo no creo que los ángeles estaban indiferentes arriba, no estaban como diciendo, viene Cristo. No, era algo maravilloso, todos de una manera, por así decirlo, preparados para recibir a Cristo, para recibir al Hijo de Dios, que volvía al cielo, no derrotado, que volvía al cielo, no, cierto, con un trabajo a medias, que volvía al cielo con la gran victoria en sus manos, haber derrotado a sus enemigos, haber alcanzado la tremenda victoria, haberse levantado de la tumba con un cuerpo glorificado. Entonces en el cielo la aclamación, la alabanza fue sin duda estruendosa. ¿Qué dirían los ángeles? ¿Qué dirían los 24 ancianos? ¿Qué dirían y qué harían los 4 seres vivientes? Sin duda que era algo tremendo, algo glorioso, algo que no nos imaginamos. Las trompetas, los címbalos, todo tipo de instrumento se levantó para aclamar al Cristo glorioso, al Cristo glorificado, al Cristo que entraba triunfante. Por eso es que tenemos nosotros que afirmarnos en Cristo y nos gozamos en Él y le alabamos con todo nuestro ser, porque Él es digno de alabanza. Aquí viene el vencedor, aquí viene el victorioso, aquí viene el que derrotó la muerte, aquí viene el que ha vencido. A Él sea la gloria para siempre. Al que es, al que era y al que ha de venir. A Él sea la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Esta nube fue la que le ocultó de los ojos de los discípulos. Pero también esta nube nos recuerda a otra nube que vendrá cuando Cristo venga. Una nube que va a ser la escolta de Cristo. La Biblia habla de una nube. Él mismo dijo, y cierto, veréis al Hijo del Hombre viniendo con las nubes, con gran poder y gloria. Él mismo lo dijo. Apocalipsis 1:7 dice, y veréis, cierto, al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron. El apóstol Juan también en Apocalipsis 14:14 dice que miré y vi a uno sentado sobre una nube blanca y con una hoz en su mano derecha para cegar la tierra. Esto indica, ¿cierto?, que Cristo vendrá en una nube cuando venga a buscar a su pueblo, a su iglesia. En una nube, amados hermanos, que no sabemos qué tipo de nube será. Nuevamente estamos en esa incógnita. Pero en la Biblia encontramos nubes de gloria. Alguien dice, puede ser una nube de gloria, de su majestad. Como la nube que llenó, ¿cierto? O cayó o vino sobre el monte Sinaí. Cuando Moisés subió al monte, una nube que llenó ese monte y se estremecía de la gloria de Dios. Salían relámpagos, todo eso. También tenemos, por ejemplo, cuando Salomón inaugura el templo y llevan el arca al lugar santísimo. Cuando el arca fue puesto en el lugar santísimo, dice la Biblia, el relato, que una nube llenó el templo, una nube espesa, y dice que no podían estar allí los sacerdotes ministrando por causa de esa nube tan gloriosa, tan poderosa. Aleluya, era la gloria de Dios. También el mismo Ezequiel nos habla en una visión que él tuvo del templo, cuando una nube llenó el templo, la nube de la gloria de Dios. Bueno, Moisés también nos relata la Biblia que siempre cuando él iba al tabernáculo, la nube de Dios se posaba sobre ellos, etc. Puede ser la nube de la gloria de Dios tan grande, tan potente, que es como una nube gloriosa. Amados hermanos, pero también alguien ha dicho, puede ser una nube de ángeles. Ángeles que repletarán el cielo, que llenarán el cielo, porque los ángeles que están en la presencia de Dios son millares de millares, seres celestiales gloriosos que vendrán escoltando a Cristo. En fin, hay tantas interpretaciones sobre esto, pero lo cierto es que la Biblia habla que Él vendrá en una nube blanca por su pueblo, por su iglesia. Bendito sea el Señor. Cuánto nos gozamos en el Señor, cuánto nos alegramos en el Señor por esto. Ahora, aquí hay una promesa gloriosa, nuevamente, acerca de la venida de Cristo. Estos varones
estando ellos con los ojos puestos en el cielo, dice, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Estos varones, ¿qué serían? Eran ángeles, sin duda, eran ángeles, porque la misma palabra de Dios nos habla que en la resurrección de Cristo, cuando él resucitó, también aparecieron dos varones. Lo dice Lucas en el relato de la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver Lucas capítulo 24. Dice en el versículo 4: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y acá dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Cierto? Pueden haber sido los mismos ángeles. Y como tuvieron temor, dice, y bajaron el rostro, las mujeres en este caso a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. El apóstol Juan en su relato dice que son ángeles. Cuando relata y dice allí en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, pero María, versículo 11, estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Entonces Juan ahí indica que esos varones eran ángeles. Son ángeles de Dios que estaban allí en esta ocasión para animar a los discípulos, porque ellos probablemente les había entrado la angustia, la tristeza de ver que su maestro se les iba al cielo. Pero allí estaban los ángeles para darle una palabra de esperanza, una palabra de aliento, y para con su presencia bendecirlos y ayudarlos en ese momento. Los ángeles de Dios siempre están para fortalecer a la iglesia, para ayudar a la iglesia. Nosotros estamos rodeados de ángeles. Nuestros ojos espirituales no son abiertos, pero si fueran abiertos estaríamos viendo ángeles que están rodeando nuestras vidas, están rodeando nuestro hogar, están rodeando a la iglesia, están con sus espadas desenvainadas, están llenos de gloria y autoridad para protegerte, para bendecirte y para hacer tu ayuda, porque son seres celestiales enviados por Dios, mensajeros de Dios, para bendecir y para cuidar al pueblo de Dios. Estos varones en esta ocasión tuvieron la misión de entregar un mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje? ¿Por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué se quedaron así, mirando? El Señor que ya fue tomado al cielo. ¿Por qué ustedes están tristes? ¿Por qué están quizás preocupados? ¿Por qué están llenos de interrogantes? Sepan ustedes, le dicen los ángeles, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nuevamente la promesa de su advenimiento, la promesa de que Él volverá, de que Él vendrá nuevamente. Esta promesa de la venida de Cristo está en toda la palabra, está en todas las enseñanzas, en tanto las que Jesús declara, ¿cierto? En Mateo capítulo 25, 26, en Marcos, en Lucas, en todos los evangelios, se habla de que Él volverá, de que Él regresará nuevamente a la tierra. Aquí los ángeles nuevamente, ¿cierto?, afirman esta promesa. Por eso es que la venida de Cristo para la iglesia es una doctrina fundamental. Alguien que no cree en la venida de Cristo no es un cristiano, no es un creyente. Pero nosotros creemos que Él volverá, que Él vendrá nuevamente, porque Él lo prometió y Él es fiel a su palabra, que Cristo vendrá pronto. Y para eso hay que estar preparados, hay que estar consagrados, hay que estar buscando al Señor. Oh, amados hermanos, que este tiempo que no podemos estar reunidos en el templo, no dejemos de hacerlo en nuestros hogares. No dejemos de buscar su presencia. A veces la carne se opone, la carne resiste la parte espiritual. Eso es así. A veces usted a lo mejor dirá, bueno, hoy día es día de culto, pero como no hay culto en la iglesia, se queda haciendo cosas, paseando por aquí y por allá, haciendo muchas cuestiones y al final se cansa, se va a acostar y se acabó el día. Pero es porque la carne se resiste. Nuestra carne se resiste a las cosas espirituales. Pero usted tiene que ordenarse. Usted tiene que disciplinarse. Y usted tiene que pensar que es necesario alabar, adorar a Dios.
orar delante de su presencia, clamar delante de su presencia. ¿O acaso no tiene peticiones? ¿No tiene hijos? ¿No tiene esposo? ¿No tiene esposa? ¿No tiene familia? ¿No tiene hogar? ¿Por quién clamar? ¿A quién pedirle? ¿No tiene motivos por lo cual clamar en este tiempo? En este tiempo hay muchas razones por las cuales debemos de clamar y cubrirnos con la sangre de Cristo y estar preparados para aquel día cuando Él venga, porque es una promesa fiel y verdadera de que Él volverá por su iglesia. Amados hermanos, hay un corito muy antiguo que cantaban los hermanos antes. Probablemente este corito nació de alguna experiencia especial de algún hijo de Dios, que es como un relato de una experiencia que él tuvo, porque él dice: una vez trabajando, oí una voz, y esa voz me decía: no peques más. Jesucristo ya viene en una nube blanca. Jesucristo ya viene, no peques más. Así, mi hermano, guárdate y cuídate para que el Señor te encuentre en santidad y realmente esperando cuando Él venga y regrese por su pueblo. Dios te bendiga. Amén.